una cierta inquietud, como si encontraras algún problema en el hecho de que la filosofía, por así decirlo, no hubiera podido asir el problema del mal. Como quien dice, ni Kant, con el recurso a la libertad de la voluntad, hubiera podido encontrar lo que uno podría llamar una respuesta última al origen del mal. Y yo me preguntaba si eso era realmente un problema. Y me lo preguntaba pensando en algo que dijiste al comienzo, sobre todo, cuando decías que el mal no era, de todas maneras, una instancia, o el mal no era una cosa. Y eso me parecía, eso que decías en términos negativos sobre el mal, me parecía como inconsistente con tu reclamo a la filosofía e incluso a la literatura por encontrar una fuente o por encontrar de una vez y para siempre como el origen del mal. Uno podría en ese sentido obviar la pregunta por el origen del mal como si más bien nuestro punto de partida no fuera hay un origen para el mal, hay una explicación última por la causa del mal, a la causa del mal. Lo que hay más bien son perfiles del mal, son manifestaciones del mal, no como una cosa que se pueda decir, sino si en general el mal se entiende como la acción dañina que recae, la acción dañina voluntaria que recae sobre la condición vulnerable de los otros, pues lo que hay no es tanto como una única fuente del mal, como manifestaciones y diversas, asimismo también fuentes del mal. Hay fuentes internas del mal, hay fuentes externas del mal, y hay lo que podría llamarse en circunstancias concretas una combinación de cosas que dan origen a lo que conocemos como el mal o a lo que llamamos lo malo. ¿Sí? Entonces eso, para allá iba mi pregunta. Bueno, me parece que la pregunta es también como una afirmación de cómo abordar el problema. Entonces, quizás la dificultad que yo encuentro finalmente es que sí correspondía a la filosofía desprenderse de la teología y tratar de fundamentar por ella misma este problema del mal. Y desde luego yo reconozco que Kant es quizás uno de los trabajos más sistemáticos, pero digamos la salida en términos de libertad, pues yo diría, abre todo un camino que ya no es un privilegio de la filosofía, sino en el cual de alguna manera la literatura y desde luego muchas otras disciplinas pueden aportar. Es decir, en la medida en que se vuelve un problema claramente humano, que tiene que ver con la elección, pues entonces ya no necesitamos buscar ese origen. Y sin embargo, por otro lado, al mismo tiempo, hay como una especie de retorno mítico, de una explicación dualista, según la cual, de todas maneras, el bien y el mal son principios que están de alguna manera presentes en nuestra realidad moral. Entonces, la realidad moral no se puede simplemente objetivar, es decir, no es suficiente, digamos, dar ejemplos de un daño causado o de los actos que podemos reconocer como malos y sobre los cuales eventualmente tengamos un consenso, sino que en muchos sentidos habría que ver hasta dónde eso que hasta ahora consideramos puramente mítico sigue efectivamente funcionando, aunque lo llamemos de otra manera. Yo en eso, por ejemplo, creo que un acercamiento a la obra de Schelling siguiendo a Spinoza podría ser interesante, porque al fin y al cabo allí lo que uno alcanza a descubrir es que hay un intento de ver hasta dónde
efectivamente principios como luz y oscuridad, o como un principio fundante del cosmos, que sería esa oscuridad que el propio Platón había nombrado como cobra, como fondo oscuro, irreconocible, etcétera, etcétera, de la sustancia que finalmente consideramos como lo bueno. Esa relación de luz y oscuridad siguen de alguna manera jugando como referencias de una explicación última del mal. Pero también me parece que efectivamente habría que encontrar, y ese es el punto oscuro, me parece, el punto interesante, digamos, de ese hiato que hay entre la búsqueda del origen o la posibilidad, digamos, de reconocer en las acciones humanas lo que consideramos como malo. En ese hiato entre una especie de ontología del mal y una, digamos, política, o una fenomenología, digamos, de lo que consideramos un acto malo, ahí me parece que todavía hay mucho trabajo por hacer, en el sentido de ver si hay una causalidad o no entre esa ontología y las acciones humanas. Primero porque finalmente todo el trabajo de la literatura desde esa en adelante, y es lo que he tratado de mostrar, lo que hace es poner en primer plano una naturaleza de la cual todavía no habríamos dado cuenta. Es decir, hay más en nuestra naturaleza de incognoscible que de conocido. Y no es suficiente entonces establecer un principio moral, sino que al fin y al cabo el trabajo de los sujetos sería reconocer eso que Freud llamaría inconsciente, que en otros sentidos se ha llamado lo irracional, pero que a medida que se avanza en las experiencias del mal va apareciendo como una forma de desmitificar el deseo mismo. Es decir, si el mal está en el deseo, y el deseo se lo derivaba básicamente de un principio natural, hay un paso que está por desarrollar, que es ese paso de naturaleza y cultura, de naturaleza a cultura, que no está totalmente cumplido a favor de la cultura y en un abandono de la naturaleza. Realmente toda la experiencia de los sujetos durante el siglo XX, o las formas de subjetivación del siglo XX, han sido como una especie de reconocimiento cuidadoso de su propia naturaleza. Entonces quizás hay algo más que decir sobre la naturaleza humana, y que en principio una filosofía moral, a mi juicio, no habría abordado con todo el cuidado. Por eso la multiplicidad, digamos, de experiencias literarias nos dan quizás un panorama de esa naturaleza. Reconocerlo me parece que ya es un punto de partida, y me parece que es relativamente viable aceptarlo incluso y asumirlo en la producción, digamos, de una subjetividad contemporánea, secularizada, consciente de sí misma, que asume su deseo, etcétera, etcétera. Pero creo que queda el punto de cómo efectivamente esa naturaleza puede estar también todavía incógnita y por explicar en términos del poder social y de las formaciones de Estado, digamos, que de alguna manera sirven para cohesionar las sociedades. Ahí es donde me parece que todavía hay un trabajo por hacer. Bueno, yo voy a leer las 3 preguntas que hay acá, para que las respondas. Dice, entonces puede considerarse al mal dentro de la literatura o en el arte en general como una estrategia moral para apoyar una intención estética, o por el contrario como una estrategia estética para apoyar una intención moral, pero no como un mal real o material. Responder. Ah, pues si quieres una. Sí. Bueno. ¿Leo esta? No, normalmente leemos y respondemos. Ah, bueno. Listo. Sí, yo creo que la literatura en principio, digamos, tiene como una especie de salvaguarda moral, en la medida en que toda su apuesta se da en términos estéticos. Es decir, no hay nada que justifique un mal poema, aunque se regodee en todas las peripecias del mal. Yo creo que la lección, digamos,
lo que se ha llamado tradicionalmente la literatura maldita durante todo el 19 y el 20 es justamente eso, es decir, que la atracción del mal tiene réditos estéticos que de alguna manera justifican esa experiencia. Yo no creería que haya, digamos, propiamente una fundación moral, aunque efectivamente hay máximas morales que uno puede derivar de la obra de Genet, de Baudelaire, incluso sobre todo de Sade. Yo diría que más bien esas dos experiencias lo que muestran es la, ahí sí, indiscernibilidad entre la obra literaria y la experiencia misma del escritor. O sea, y sobre eso desde luego también hay una literatura interesante que muestra cómo en la medida en que estos escritores han tratado de recrear el universo del mal, ellos mismos han tenido que vivirlo. Pero lo que diría es que probablemente es una forma de salvar ese tipo de literatura. Han seguido todos ellos un principio nietzscheano de autocreación, de autoproducción como artistas, y en esa autoproducción no habría propiamente un criterio moral. O sea, en ese sentido el arte, diría yo, está también en un sentido nietzscheano más allá del bien y del mal. Es decir, el problema del artista no es juzgar, digamos, estos actos morales, sino tener la suficiente capacidad para mostrar la complejidad, la riqueza, digamos, de la subjetividad humana en el momento en que se arriesgan a tener esa experiencia que es al mismo tiempo individual y literaria. Entonces, no creo que, digamos, como sugiere la pregunta, haya propiamente una intención moral, ¿sí? Porque finalmente lo que está en juego es la ruptura de una tradición moral que necesariamente se revierte en el momento siguiente por la aceptación de una nueva moralidad. O sea, yo creo que en eso también, y esa es una discusión quizás más difícil, el sentido de aceptar si efectivamente hay principios morales casi que entre comillas eternos, o más bien lo que ha mostrado la literatura es una posibilidad de replantear esos principios morales justo con el pretexto de la literatura. Pero que haya una intención de fundar una nueva moral de parte de estos autores, yo lo dejaría, digamos, en duda. Bueno, esta dice: si la experiencia del mal se entiende como afirmación de la libertad, y si la libertad es condición de la responsabilidad, ¿cómo puede entenderse la responsabilidad a la luz de ese principio de indiscernibilidad en las manifestaciones literarias, simbólicas, legislativas y culturales? Bueno, al final la pregunta dice, ¿es la libertad el problema esencial en el fenómeno del mal? Entonces eso... bueno, pero digamos que sí, me permite como empezar por allí, porque efectivamente sí creo que estoy de acuerdo, digamos, con la pregunta, o diría que sí, que efectivamente es la libertad el problema esencial en el fenómeno del mal desde el punto de vista literario y desde el punto de vista del individuo como tal. O sea, pues sea en una tradición teológica o en una construcción filosófica, efectivamente lo que está en juego es la posibilidad de elegir. De otra manera, lo que tendríamos claramente es una especie de producción sistemática, socializada del bien, y ya no tendríamos entonces lugar para defender una virtud. O sea, no sería una elección escoger el bien, porque el bien ya estaría de alguna manera implícito en las normas sociales e incluso en las formas de producción económica, legislativa, etcétera, etcétera. Es decir, si el bien es lo único que podemos afirmar, y como dice Baudelaire, cada vez más ese bien se plantea en términos de eficiencia técnica,
el mal sería sencillamente un accidente, es decir, algo que aparece, no sabemos de dónde, que parece más bien irreal y que se cuela, digamos, dentro de esa omnipotencia del bien. Entonces creo que sí hay algo, digamos, que nos hace pensar que si mantenemos esa dualidad de bien y mal dentro de nuestras preguntas por los principios morales, pues efectivamente lo que se rescata, digamos, en esa afirmación del mal o de la posibilidad de elegir el mal es básicamente la afirmación misma de la libertad. Puede resultar quizás paradójico, poco amable, pero creo que esa es, digamos, la consecuencia que uno tendría que sacar, justamente porque finalmente muchos de estos principios morales no remiten necesariamente, insisto, a una fundamentación metafísica, sino más bien a la traducción social que de esos principios tenemos. Y nuestras elecciones finalmente lo que hacen es dar cuenta de esa traducción social. O sea, es frente a normas morales vigentes en una sociedad que podemos elegir o no cumplirlas. Y desde luego tendríamos que ser tan responsables en la elección del bien como en la elección del mal. Y lo que he tratado de mostrar es que hay mucha responsabilidad en la literatura del siglo XIX y XX, en estos autores, al asumir el mal. Lo que curiosamente ha redundado, en algunos casos, en el reconocimiento de un bien, que es el conocimiento de sí. Yo tengo esta otra que parece un comentario, más que una pregunta. El comentario incluye una serie de preguntas. Dice, me gusta su elaboración, pero tengo una observación que pesa sobre la gran diferencia que existe entre el mal subjetivo revelado por la literatura, reconocido incluso, como lo describió Freud, que sucede en la sublimación y en los actos de la cultura, de un lado, y del otro, el mal actuado, realizado. Creo que el trabajo psicoanalítico ha develado bien ese punto de real, inefable, como lo irreductible en la experiencia humana, y por eso ha sido proscrito el psicoanálisis. Sin embargo, a pesar de esa irreductibilidad de lo pasional, de la animalidad, existen, como la literatura maldita, formas de desactivar ese goce mortífero sin negar su ineludible existencia. ¿No cree usted que es importante distinguir bien esas sublimaciones de la animalidad que nos habitan de las relaciones de la misma? ¿Cómo lo separa usted? Bueno, voy a tratar de primero de traducir un poco lo que entiendo, digamos, de la pregunta y ver si puedo en algún sentido responder. Sí, yo sí creo que hay una digamos, un desconocimiento y una especie, digamos, de proscripción del psicoanálisis, cómo saber, y sobre todo en ese punto esencial, que es la hipótesis acerca de una pulsión de destrucción o una pulsión de muerte. Eso es algo que definitivamente quedó en la obra de Freud como una hipótesis sin resolver. Desde luego que ha habido acercamientos desde la biología, ha habido intentos, digamos, de tratar de hacer plausible esa hipótesis de un principio del mal o de una pulsión de destrucción que sería tan legítima como la afirmación del principio de placer y, desde luego, del principio de conservación, en el cual pues Freud estaría de acuerdo con Kant o con cualquier filósofo. Es decir, como el principio de conservación, digamos, está en la base cada vez más de las organizaciones sociales. Y no sabemos muy bien qué hacer con el principio de placer y con el principio de destrucción. La pregunta me parece que es interesante en la medida en que pone en primer plano el hecho de que efectivamente todas las transgresiones posibles que podemos derivar de la experiencia literaria, pues al fin y al cabo son literarias. Es decir, que lo que hace es enriquecer nuestra propia imaginación acerca de las posibilidades del mal. Y puede ser que por ese camino
efectivamente, si tomamos en serio la literatura, al final tengamos que reconocer que muchos de los principios morales que están ligados, por lo menos a la tradición cristiana en relación con los 10 mandamientos, por ejemplo, muchos de esos probablemente habrían pasado a un segundo plano, es decir, la literatura habría hecho una terapia en relación con un legislador que resulta excesivo para la experiencia real de los sujetos modernos. Queda en suspenso la afirmación del crimen. En eso hay muchísimas especulaciones, en el sentido de que uno pregunta, pero es que efectivamente Sade cometió un asesinato alguna vez, sí, es que el propio Bataille estaría dispuesto a ir hasta el final, es decir, en el sentido de ejercer un crimen por sí mismo, es decir, que fuera parte de una experiencia real de su vida. Y efectivamente toda esa violencia, y la respuesta en ese sentido es que esa violencia que la literatura reconoce y que eventualmente ejerce sobre sus lectores, es una violencia que en principio se aplica es sobre el propio sujeto escritor, es decir, si alguien ha sufrido esa violencia en carne propia, son los Genet, los Rimbaud, los Sades, los Bataille, como individuos en una sociedad que los rechaza, que los estigmatiza, etcétera, etcétera. De manera que no creo que sea necesario negar la sublimación que produce la literatura respecto del mal. Pero lo interesante aquí es más bien qué hace la literatura en la producción de subjetividad, es decir, qué es lo que pasa con los sujetos a medida que reconocen efectivamente la relatividad, la inoperancia o la ineficacia, digamos, de ciertos principios morales en términos sociales, y cómo efectivamente esa incidencia en la literatura finalmente ha terminado por ser aceptada no solamente como obra literaria, sino también como una nueva forma en la que los lectores pueden descubrir su propio inconsciente, su propia animalidad. Yo creo que aquí lo que ha pasado, digamos, después de todo este recorrido de la literatura, es que ha habido una especie de separación de lo que es la animalidad animal, por decirlo de alguna manera, de lo que es la animalidad humana. Y por fin entonces los animales dejaron de ser, digamos, los chivos expiatorios de todo lo que le pasaba a los hombres. Entonces se reconoce que la animalidad humana tiene unas manifestaciones particulares donde esas consideraciones morales no caben. Pero al mismo tiempo hemos tenido que reconocer que hay una animalidad humana que de alguna manera ha sido denegada, que ha sido efectivamente proscrita, castigada, etcétera, etcétera, pero que no ayuda mucho en el conocimiento de nuestra propia condición. Me parece que en ese sentido no creo que haya que renegar de la Ilustración para afirmar ese animal que somos. Es decir, somos ilustrados y somos animales. Y eso de alguna manera es una forma de releer los principios del psicoanálisis a la luz, digamos, de la filosofía contemporánea. Esa afirmación me parece fundamental. Bueno, entonces no hay más preguntas. Nos vemos. Muchas gracias por venir. Nos vemos el martes.